Leamos y aprendamos juntos. Nuevamente en esta actividad y hoy con un tema muy especial porque quiero contarles que estuve haciendo una visita y allí había un niño como de 13 años escuchando nuestra charla. Estaba con la mamá y me contaban que ellos dos veían juntos mis videos. Y de repente el niño me pregunta, ¿y usted sí cree que lo están viendo varias personas? Y le contesto, pues yo tengo fe. Y él me dice, ¿qué es la fe? Y sentí que, como decimos algunos, me estaba corchando con la pregunta. Le di mi explicación, pero sin embargo, me quedé muy inquieta y por eso el tema de hoy es bien particular, porque pienso que nos merecemos saber realmente qué es la fe, porque siempre estamos hablando, tengo fe, debes tener fe, ¿será que nosotros no tenemos fe? Pero hemos interiorizado esta palabra, este sentimiento. Y bueno, vamos a hablar de eso, de la fe. La fe es una de las experiencias humanas y espirituales más importantes. La fe ha acompañado a la humanidad desde los tiempos más antiguos y ha sido y será fuente de esperanza, fortaleza y transformación para muchas personas. Pero, ¿qué es realmente la fe? La palabra fe proviene del latín fides, que significa confianza, fidelidad y seguridad. La fe no consiste solo en creer que Dios existe, sino en confiar plenamente en Él y en sus promesas. Y la fe implica 3 aspectos. Creer, aceptar las verdades reveladas por Dios. Hay que creer para poder tener fe, pero también hay que confiar, o sea, poner nuestra vida en las manos de Dios. Y ahí empezamos a sentir eso, que es fe. Y por supuesto, actuar, porque tenemos que vivir de acuerdo con aquello que se cree. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que creemos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que vivieron en la fe. Y son ejemplos y circunstancias de algunas personas y que están allí narradas en la Biblia para que nosotros vayamos entendiendo poco a poco qué es la fe. Está, por ejemplo, dentro de estos personajes, Noé. ¿Recuerdan? Él construyó un arca cuando apenas empezaba a verse las señales del diluvio. ¿Todo por qué? Porque creyó en lo que el Señor le dijo. Y fue un acto maravilloso de fe por tantos momentos difíciles que pasó. ¿Y qué tal el caso de Abraham, que es llamado el padre de la fe? Él obedeció a Dios sin saber a dónde iba a ser conducido. Recuerdan que él lleva a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo por su fe, porque creía en Dios, porque confiaba en Él y entonces iba a actuar. Y Moisés lideró la salida del pueblo de Israel de Egipto confiando en esa ayuda divina. Y sabemos la cantidad de obstáculos que se le presentaron, pero que siempre bajo esos aspectos importantes de creer, confiar y actuar, sacó adelante a ese pueblo de Israel. ¿Y qué más fe que la de María?
cuando acepta la misión que Dios le encomendó. Ser la madre de Jesús es una fe enorme para tener un acto tan hermoso que sería en beneficio de toda la humanidad. Y por supuesto, Jesucristo, que enseñó que la fe puede mover montañas. Pero esto lo enseña refiriéndose a la enorme fuerza espiritual que posee quien confía en Dios. Muchas veces en ese día a día tenemos eventos difíciles, situaciones complejas, no solamente nuestras, conocemos las de muchas personas. Pero siempre, si tenemos fe en que mañana será mejor, pues eso sucede. Mañana sí será mejor. Esa es la fe, esa creencia, esa confianza y ese actuar de vivir con lo que creemos. Pero hay varios tipos de fe. Está la fe natural. Es esa confianza que tenemos en las personas o en ciertas realidades de la vida cotidiana. Y a veces nos cuestionamos nosotros mismos, o yo me he cuestionado, ¿por qué sigo creyendo en tal persona cuando solo me he inspirado un par de situaciones? Pues porque es una fe natural en alguien, en esa persona. De por sí que la fe en lo que nos dice nuestra madre es esa fe natural, siempre confiamos en ella porque es el ser que más nos ama, es el ser que pues todo lo que hace lo hace en favor de nosotros. No podríamos desconfiar de ella. Está la fe religiosa. Es esa confianza en Dios y en sus enseñanzas. Yo creo que a todos nos ha pasado que muchas veces cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, sentimos que en los textos, en las lecturas o en el Evangelio, hay una palabra dirigida particularmente a nosotros. Y es como si ese Dios nos estuviera hablando. Esa es la fe, de sentir que desde nuestra creencia nos llega lo que necesitamos. Y la fe viva, que es la que se manifiesta en acciones concretas de amor, de servicio, de compromiso. No hay fe más grande que el amor que sentimos por nuestros seres cercanos. Y es un compromiso con ellos, con nosotros, el servicio diario que tenemos en nuestros hogares. Esa es una fe viva. Pero por supuesto también está la fe débil, que existe cuando una persona cree, pero tiene dudas o temores frecuentes. Y eso nos pasa a todos, a cada momento. Y a veces nos asustamos de nosotros mismos cuando sentimos estas incertidumbres, porque sentimos que se está debilitando nuestra fe, o en una situación, o en una persona, o inclusive la fe en Dios muchas veces se debilita. Pero tenemos que fortalecerla nosotros mismos, porque la fe tiene que ser auténtica, tiene que ser genuina, tiene que transformar la manera de vivir y la manera de relacionarnos con Dios. Porque esas características de esa fe auténtica, pues las podemos visualizar en esa confianza en Dios. Porque la verdadera fe se apoya en eso. ¿Recuerdan? De los 3 aspectos que vimos: creer, confiar y actuar.
esa confianza infinita, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Muchas veces cuando alguien pierde su empleo dice, estoy perdiendo la fe, pero de repente se abren nuevas puertas, se abren nuevos caminos, nuevas oportunidades. Esa es esa confianza que debemos tener en todas las situaciones que se nos pueden presentar. Pero también es ser perseverante, es no desaparecer ante las dificultades, ante los problemas. Es continuar firme aún en los momentos más débiles. Y hay momentos difíciles y yo sé que todos hemos tenido esos momentos de debilidad, donde sentimos que nuestra fe se está perdiendo. Pero también vemos que hay acciones que demuestran esa fe y que son acciones concretas como el amor, como la solidaridad, el servicio, el perdón, la ayuda al prójimo. En esos momentos vemos cómo se va mostrando esa característica particular. Y resulta que la fe nos produce también una paz interior que, aunque tengamos muchas preocupaciones, la fe nos ayuda a mantener la esperanza y la serenidad. Muchas veces cuando entramos en desesperanza decimos, por favor, calma. Calma y serenidad, que esto se mejora, esto tiene solución. Porque la fe es humilde. Reconocemos que necesitamos de Dios y estamos dispuestos a aprender y a creer espiritualmente. Por eso no podemos debilitarnos y siempre tenemos que ir buscando esa verdad. Porque una fe madura no teme a las preguntas ni al aprendizaje y busca comprender mejor a Dios y sus enseñanzas. Por eso sabemos que esa esperanza que podemos encontrar es mirar el futuro con confianza y optimismo, aun cuando las situaciones sean adversas. Y después, al final del camino, estamos diciendo, valió la pena. Valió la pena esperar, creer, confiar. Y estar en esa alimentación constante de los motivos que nos llevan a seguir manteniendo esa fe, porque tenemos que crecer mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, de la Biblia, haciendo reflexiones. Y no necesariamente tiene que ser en un grupo, no necesariamente tiene que ser allí en la parroquia, solos lo podemos hacer, porque no todos tenemos el tiempo o la disposición o la empatía para estar en grupos, pero sí una alma pura que nos lleve a hacer reflexión, a alimentarnos constantemente y podemos ver cómo encontramos frutos positivos luego de encaminarnos por esta fe. Miren, frutos como estos, la bondad, la empatía, el perdón. Hay un corazón cuando está atormentado por alguna circunstancia y perdona, se siente una paz enorme. La gratitud es uno de los dones más hermosos, ser agradecido. Todo en el día a día merece nuestra gratitud. El solo hecho de podernos despertar y tener un día más para vivir y de estar con una familia, tener techo, tener alimento. Y aquí no tendría yo tiempo suficiente para exponer tantos y tantos motivos para
dar gracias por esos frutos positivos que encuentro día a día. Y obviamente todo esto nos debe llevar a culminar en la transformación de vida. Porque si actuamos de acuerdo a nuestras creencias, pues nos va a ir muy bien en nuestra familia, en el trabajo, en la sociedad, en el día a día. Porque sí, no les niego, hay muchos momentos y situaciones que pueden afectar la fe. Y son muchísimos. El sufrimiento y las tragedias. La pérdida de un ser querido, una enfermedad, una gran decepción, nos pueden llevar a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ocurre esto? Y las dudas sobre esa situación, sobre Dios, sobre el sentido de nuestra vida, todo eso es normal, porque hasta las personas más creyentes han tenido dudas y han tenido momentos de reflexión, porque no es malo dudar. Muchas veces estas dudas nos llevan a madurar más nuestra fe. Y en la Biblia encontramos muchas personas que dudaron. El ejemplo más conocido es el apóstol Tomás, ¿recuerdan? Que él quiso ver pruebas antes de creer en la resurrección de Jesús. Y en lo que no podemos caer es en la desesperanza. Cuando sentimos que las oraciones no son escuchadas o que los problemas no tienen solución, nuestra fe se debilita mucho. Pero tenemos que recordar cuáles son esas características de la fe y retomar. No permitir que el problema, que la situación difícil nos lleven al alejamiento de la vida espiritual. Porque la falta de oración, esa reflexión, esa participación puede hacer que la fe pierda fuerza con el tiempo. Y siempre decimos después me recupero, después oro, después perdono, después doy las gracias. No, es ya, es ahora. Porque las dificultades de la vida, que son muchas, por ejemplo, problemas económicos, familiares, la pérdida del trabajo, por ejemplo, hacen que una persona se sienta sola y abandonada. Y no podemos caer en ese error, porque pues hay muchos aspectos de cómo recuperar la fe. Es necesario hablar con Dios con sinceridad, expresando esas dudas, esas tristezas, esa desesperanza. Y ya dijimos que vamos a leer muchos textos inspiradores de la Biblia. Y aquí les dejo algunos que fueron inspirados, sí, en todo lo que pasa a través de la Biblia. Y por eso se llama libros no católicos que todo católico debería leer. Y no son temas ni prohibidos, ni difíciles. Son temas que nos van a llevar a tener reflexión. Pero también es necesario a veces buscar apoyos en una comunidad o en una persona. A veces en la persona que menos nos imaginamos es la que tiene esa palabra que estamos buscando para mejorar y recuperar nuestra fe. Porque es necesario pedir ayuda. No estamos solos. No nos dejemos abandonar en nosotros mismos. Tengamos paciencia, porque poco a poco vamos fortaleciendo esa fe. Y vamos encontrando ese camino para no caer en la desesperanza y para llegar allá. Hay muchas curiosidades en torno a la fe.
porque la fe ha inspirado a personas y a culturas durante miles de años. La fe existe en casi todas las culturas, o en todas existe, desde la antigüedad hasta hoy en día. Y la mayoría de los pueblos han tenido alguna forma de fe o creencia espiritual. Siempre. En todas las religiones en algo se cree. Y todos creemos. Y todos sentimos esa necesidad. Pero también la fe ha inspirado grandes obras de arte. Y muchas de las más famosas del mundo fueron creadas como esta, la piedad. Recuerdan aquí, este es el ejemplo cuando María tiene a su hijo ya que ha fallecido y lo tiene en sus brazos, pero tiene fe de que todo lo que él dejó es un legado eterno. También encontramos la última cena que se encuentra con una representación hermosísima y la vimos hace poco, ¿recuerdan? Y algunos científicos, por ejemplo, han creído en Dios y han dejado sus obras en manos de ellos, como por ejemplo el científico Isaac Newton. Todo lo que él hacía lo ponía en manos de Dios. Pero la fe también influye mucho en nuestra salud emocional. Diversos estudios han encontrado que las personas con una vida espiritual activa suelen reportar mayores niveles de esperanza, de resiliencia y de sentido de propósito. La Biblia menciona la fe muchas veces. Es uno de los temas centrales de la Biblia y aparece a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la fe de una persona puede cambiar a una comunidad entera. ¿Recuerdan a este personaje maravilloso, Sor Teresa de Calcuta? En medio de tanta pobreza, nunca se debilitó su fe y consiguió mucho. Pero mucho, cambió completamente una comunidad. Y por eso existen tantas peregrinaciones que son inspiradas y basadas en la fe. Una de las más importantes es la Basílica de Guadalupe, que recoge millones de personas. Y en cada pueblo y en cada ciudad que conocemos hay fe y hay unas peregrinaciones. Y por supuesto, pues tenemos que tener una reflexión sobre la fe para poder entender eso. Y la fe no significa tener todas las respuestas. Significa seguir adelante, incluso cuando no entendemos todo lo que ocurre. Es una luz que guía el camino en medio de la oscuridad, una fuerza que se sostiene en los momentos difíciles y una fuente de esperanza que ayuda a descubrir el sentido de la vida. La fe ve lo invisible, crea lo increíble y recibe lo imposible. Hermosísima esta frase. Y la repito porque quiero que se nos grabe mucho. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Y si hacemos un alto y pensamos en nuestra propia vida, creo que esto lo aplicamos perfectamente a muchos casos de lo que nos haya pasado. Pequeños, de mucha importancia, de poca trascendencia, que nos involucra solo a nosotros, que involucra a nuestra familia, a nuestros amigos, pero siempre la fe, ahí presente.
Y podríamos seguir hablando de la fe y encontraríamos muchísimos eventos de nuestra vida o eventos que conocemos muy cercanos donde la fe ha sido el símbolo principal para salir adelante en momentos complicados, alegres, tristes, porque no solo es en momentos terribles que hay que tener fe, en los momentos alegres también hay que tener fe y hay que tener esperanza. Y como les digo, la fe no solamente es creer en algo, es tener una fuerza interior que nos ayude a encontrar el sentido y la valentía que tenemos frente a cada desafío de la vida. Y por supuesto, pues una luz que nos guíe en un camino. Y hasta aquí llegamos hoy en este momento y en esta actividad de Leamos y Aprendamos Juntos. Con una gratitud enorme me despido de ustedes y nos encontraremos en un nuevo momento. Hasta la próxima.